Aparece en pantalla entonces la semana número 3 y también aparece el tema que vamos a tratar en esta oportunidad con los alumnos de tercero de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. En la semana número 3, en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, corresponde analizar todo lo relativo al tema de régimen de excepción. Profesor, ¿qué significa excepción? Vamos a empezar primero por eso. Antes de empezar, vamos a darle pase a algunos compañeros que están en sala de espera. Acaba de ingresar Silva Capa, acaba de ingresar Villanueva Carrera, Junior Neira y Fabricio F. Muy bien, entonces, como le mencionaba, acaba de ingresar Coveñas Vázquez. Como le mencionaba y la hacía presente, el régimen de excepción es el tema a desarrollar en esta sesión de clase. Vamos a ir a conocer un poco el título para entender qué es lo que vamos a explicar. Dice en el título de esta sesión, ¿qué es un régimen de excepción? ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo hablamos de un régimen de excepción, profesor Luis? Bueno, también tenemos acá otra pregunta. Para poder lograr el título, para poder explicar qué es un régimen de excepción, cuándo se aplica este régimen de excepción, es necesario también entender el propósito de el propósito de la sesión del día de hoy es explicar las características y o mecanismos de estos regímenes de excepción, ¿no? El propósito o el objetivo de la sesión del día de hoy es tener la capacidad de poder explicar cuáles son esas características y cuáles son esos mecanismos que permiten, profesor, entender y comprender un régimen o los regímenes de excepción básicamente. Pero previamente, recuerden que la pregunta del título, ¿no? Nuestro título en realidad, es ¿qué es un régimen de excepción? Y vamos a relacionar este título con una pregunta inicial. En el chat me escriben Piero Gianfranco Villanueva Carrera, Lin Alessandro Coveña, buenas tardes, acaban de ingresar, Silva Capa también, buenas tardes. Son los que si alguien más ha acabado de ingresar, me escribe en el chat su nombre completo, por favor, si no se va a quedar con falta. Recordar que la asistencia se ha tomado al iniciar la sesión a las 12:05 de la tarde, ¿no? Se dio un plazo de 5 minutos. Bueno, tenemos más alumnos en sala de espera. Vamos a permitir el ingreso a Kevin Leonardo, a Guaripata y a Terry Quispe. Muy bien, repito nuevamente la indicación. Si algún alumno ha ingresado, escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Bueno, el título entonces nos dice qué es un régimen de excepción y cuándo se aplican estos regímenes de excepción. La pregunta va a cualquier alumno que pueda levantar la manito y explicarme. ¿Qué significa la palabra excepción? A ver, ¿qué entendemos por la palabra excepción? Cuando te dicen excepción, ¿a qué hace referencia? En el chat me escribe Flavio Guaripata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Terry Quispe Paredes, buenas tardes. Si algún alumno más ha ingresado, escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Bueno, la pregunta inicial era, ¿qué es excepción? Cuando te dicen una excepción, ¿a qué hace referencia la palabra excepción? A ver, cualquiera, voluntario, voluntaria. ¿Qué se entiende por la palabra excepción? Villanueva, te escuchamos. Persona o cosa que se excluye de la generalidad o de la regla común. Ya es una persona o una cosa que la excluimos de una regla común, ¿no, profesor? Ya, muy bien. Él ha hablado de una palabra clave que es exclusión. Muy bien, Villanueva, correcto. Entonces, profesor, cuando uno habla de un régimen de excepción, tiene que referirse básicamente ¿a qué, profe? A que son algunas leyes que se van a desarrollar, pero solamente en algunos momentos, no es que siempre, ¿no? Su compañero ha dado una definición bastante interesante, además.
¿Por qué, profesor? Estas leyes se van a dar dentro de determinadas características o en situaciones especiales, en situaciones complicadas para un país. Greco me escribe en el chat. Así se denomina al acto y el resultado de exceptuar, suprimir o eliminar algo o alguien de lo establecido por una regla general. Muy bien, Greco, ¿no? Correcto. ¿Ya? Entonces, profesor, cuando uno habla de un régimen de excepción, hace referencia a qué, profe? A que en ese momento se va a establecer algo que normalmente no se estaba dando, ¿no? ¿Cómo cuándo, profesor? Bueno, vamos a dejar por acá nuestro título y el propósito de la clase y vamos a seguir avanzando hacia acá. Tenemos en pantalla una imagen que obviamente hace referencia a una secuencia. A ver, voy a activar el audio y vas a prestar bastante atención a qué hace referencia este video. Prensa, compadre. No le pasa nada. Como presidente de la República. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden, por favor, Mario? ¿Cuál es la orden? Necesito saber, por favor, dígame usted. Comunismo en plena entera realidad. La casa de la ley, la casa de la democracia. Disolver. De la reconstrucción de la matanza de Barrios Altos. Un punto de quiebre. Reorganizar totalmente el Poder Judicial. Usted está acá. Yo estoy acá como presidente del Congreso de la República. El Consejo Nacional de la Magistratura. From state apparatus. El rumor de los tanques y los fusiles invadió Lima y una estructura mafiosa todavía incipiente. ¡Dar la vida por el Partido de Revolución! Presidente reelecto. Ingeniero Alberto Fujimori. Temporalmente el Congreso de la República. Segundo. A mí me baja la voz. Y usted no me grite. Este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Tuve la oportunidad de salir a las calles. El Partido Comunista del Perú, guiándose por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento gonzalo. Efectivos de la Policía Nacional quienes... No habrá segunda vuelta. Flash de Panamericana Televisión. Los hijos de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos, así de... Salvo el poder, todo es sí. Bueno, pregunta inicial entonces, ¿qué has observado tú en ese video? ¿Qué has podido entender de ese video? Mano levantada o en el chat. Tú como alumno de tercero y secundaria, ¿qué has podido entender al escuchar y observar ese corto video? A ver, vamos a escuchar tus opiniones. Recuerda que tus opiniones siempre son importantes en la evaluación oral y permanente. A ver, escuchamos por acá. ¿Qué has podido tú entender de ese video? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has observado? A ver. ¿Qué? ¿Qué se te viene? Una mano levantada parece. Coveña, lo escuchamos. Trata sobre la época en la que gobernó Fujimori. Ya, muy bien, correcto, Coveñas. La época en la que gobernó Fujimori. Perfecto. A ver, ¿alguien más por acá?
¿Alguien más? A ver, una manito levantada. ¿Qué más? Su compañero ha dicho algo interesante sobre la época que gobernó Fujimori. ¿Qué más le podíamos o podríamos añadir a ese concepto? ¿No? ¿Qué has podido entender tú del video que acabas de ver, de escuchar? A ver, por ahí. Capa, te escuchamos, Capa. Un enfrentamiento entre los militares y los ciudadanos por la reelección de Alberto Fujimori. Ya, muy bien. Un enfrentamiento entre militares y ciudadanos por la reelección de Alberto Fujimori. Perfecto. Ya, vamos a dejarlo ahí, este primer video, y vamos a pasar a un segundo video. ¿Ya? Entonces escuchamos también y observamos con atención el segundo video. ¿Qué hace usted en la calle a esta hora y sin mascarilla? Póngase la mascarilla. Póngase la mascarilla primero. No estoy borracho, señor. No estoy tomando a ningún lado porque no vengo de un lado. Ya, no viene de un lado, usted está infringiendo la inamovilidad. Bueno, entonces como usted lo sabe, usted está en doble falta. Y usted en este momento se ve a la comisaría. Día 23, en pleno toque de queda, lo mejor de la Fuerza Aérea del Perú. Corre, corre, corre. ¿Qué hace en la calle? ¿Qué hace en la calle? Así hayas estado tras las rejas, te escondas atrás de un pitbull o huyas a un oscuro callejón, igual te van a agarrar y facilito. ¿Cómo yo la voy a aventar a mi perro? ¿A ustedes? ¿Y mi perro no le va a hacer nada a ustedes? 7:30 de la noche y a este flaco se le ocurre salir a pasear a su perro y meditar un poco en una de las esquinas más picantes de Surco. A estas alturas del partido, desconocer los horarios es una defensa nada creíble. Para colmo de los colmos, culpa a su perro como responsable de que haya salido de su casa y encima le manda saludos cariñosos a la cámara. Damián, acá está tu papi, Cooper, Chacal, Caimán 99, Caimán 95, Caimán 96. Tan solo a pocos metros del dueño de Damián, otro tipo que salió también a meditar, no hila 3 palabras juntas. Parece que la meditación le hizo efecto, incluso perdió la noción del tiempo. 8 de la noche, pleno toque de queda. ¿Sabes que estamos toque de queda? ¿Sabes que no debe estar en la calle? No. ¿Lo sabes? No sé. San Borja, Surquillo, Miraflores, Surco son los distritos asignados para los leales de Quiñones, acostumbrados a patrullar en zonas de emergencia. La ciudad es una selva nueva y complicada. Lamentablemente pues hay algunos que no toman conciencia realmente de lo grave que puede ser el hecho de circular y poner en riesgo a los demás ciudadanos. Tomamos conciencia, señores. Tomamos conciencia, quedémonos en casa, sí podemos, señores. A pocos minutos de las 6 de la tarde, hora que nadie debe estar en las calles, alentar a que aligeren el paso les va a evitar pasar una larga noche en la comisaría. ¡Vamos a nuestra casa! ¡Corra, señor, corra! Más rápido, señor, a su casa. Más rápido, a su casa. Más rápido. ¡Corra, corra! ¡Corra! Señor, por favor, matamos a distancia.
cuadras, cuadras y cuadras patrullando, no solo encontramos a quienes no respetan, no obedecen o no les interesa su vida ni la de los demás. Usted está incumpliendo la norma, no tiene mascarillas, no tiene documentos. Usted va a ser en este momento intervenido y llevado a la comisaría, ¿no? Por no cumplir las disposiciones del gobierno. Sí, lo que pasa es como salir rápido aquí mismo. Ya, bueno, como salió rápido, así rápido se ha visto a la comisaría. Por favor, de una vez, proceda. También encontramos a aquellos orgullosos y obedientes patriotas que saben que esta guerra se gana solo con disciplina y la disciplina es quedarse en casa. La Fuerza Aérea del Perú les agradece a todos ustedes por permanecer en sus hogares, señores. Quédense en casa, señores. Muchas gracias. Quédense en su casa, por favor. Quédense en su casa. Desde el 3 de abril es obligatorio apenas uno pise la calle el uso de mascarilla. Sin embargo, varios siguen creyéndose los vivos de la cuadra. Se me olvidó, en verdad, culpa. Salió un momento porque ya van a cerrar. Salí a comprar pan y no puedo. Estamos en estado de emergencia. Está bien, sí. Esta guerra, como lo dijo el presidente de la República, no solamente se gana con dinero, con tecnología, no, se gana con disciplina, con voluntad. Mientras la ciudadanía y el pueblo se mantengan en sus casas, este virus no va a seguir transmitiéndose de persona a persona. Pero al terminar el toque de queda, el panorama preocupa y mucho. Una multitud en total desorden y exponiendo sus vidas y la de sus familias. En pleno estado de emergencia, esta es la postal. No conversen, mantengan su distancia. Es por su seguridad. La Fuerza Aérea del Perú se encuentra presente, velando por su seguridad. Colaboren con nosotros. Nosotros debemos planear, programarnos. No hay necesidad de salir todos los días a hacer compras. Un día a la semana que uno se abastezca para los 7 o más días es suficiente. El jueves es el día D. Se sabrá si nuestro país vuelve a la normalidad o se extiende la cuarentena. Sigamos cumpliendo las disposiciones del gobierno, es por nuestra salud y por la salud de todo el pueblo peruano. La Fuerza Aérea del Perú, con sus fuerzas especiales, con sus tropas y todo el personal desplegado a lo largo del país, va a seguir velando por su seguridad. Colaboren con nosotros. Mientras tanto, el patrullaje FAP continuará 24/7 y los aplausos de los buenos y obedientes patriotas será el motor para que ellos sigan adelante. La Fuerza Aérea del Perú les agradece a ustedes por permanecer en sus hogares, señores. Muy bien. ¿Qué has podido observar tú en este segundo video? Mano levantada o en el chat. ¿Qué se puede observar en este segundo video? Muy bien, el alumno Fabricio Efio, muy bien, acaba de ingresar. Muchas gracias, Fabricio, en el chat por escribir tu nombre. Estabas con falta, pero como me has escrito, ahora te pongo tu asistencia. A ver, Michael Hernández, te escuchamos, Michael. Habla sobre la pandemia, sobre el toque de queda, profesor. Ya, la pandemia, el toque de queda. ¿Qué más, Michael? ¿Algo más? Sobre que tenemos que respetar las leyes que dio el gobierno. O sea, ponernos nuestra mascarilla al salir. Perfecto, muy bien, Michael. Punto para ti. Siguiente, Liliana Juan de Berríos. Trata del patrullaje de la Fuerza Aérea y del cumplimiento de las personas en ponerse la mascarilla y en el mercado también juntarse muchas personas. Y no deberían hacer eso. Y había más personas que salían en medio toque de queda. Muy bien, Liliana Juan de Berríos, excelente. Greco Julián, te escuchamos. Habla sobre la falta de las personas que no hacen caso a las leyes. Sobre el toque de Muy queda. bien, las personas que no están haciendo caso a las leyes. Muy bien, Greco Julián. Siguiente, Fabricio Efio, te escuchamos. Fabricio Efio. Lo veo con la mano levantada.
Fabricio Efio, adelante. Creo que no, ¿no? Bueno, entonces las opiniones de sus compañeros han estado ligadas a el tema de los dos videos mostrados hace un momento en la clase. Y en estos dos videos se ha podido observar. En el primer video, como dijeron sus compañeros al inicio, pertenece a la época de Fujimori. Algo importante que ustedes deben recordar, y seguramente en algún momento padres le han comentado o le podrían comentar, es que durante el gobierno de Fujimori la situación en el Perú no era tan adecuada. El gobierno de Alan García había dejado el Perú en una situación crítica a nivel económico y a nivel social. Al inicio, el gobierno de Fujimori tuvo que enfrentarse el problema del terrorismo, que no fue para nada fácil. Durante el día y durante la noche la gente estaba pues con miedo porque temía que de repente explotara un coche bomba, las pintas de los terroristas, los asesinatos, las muertes. Todo eso era muy complicado en el Perú. Entonces el gobierno de Fujimori tuvo que enfrentar esa situación al inicio, ¿no? Un problema para todos los peruanos. Y en el otro video hemos visto un problema mucho más cercano, que es el problema que en este momento también está pasando en el Perú y en el mundo, solo que es un video del año pasado, cuando la situación era mucho más complicada aún, y teníamos que quedarnos en casa ante la situación del COVID y la pandemia. Bueno, estos videos nos muestran que hay momentos en donde en el Perú suceden situaciones bastante peligrosas que llegan a amenazar la vida de la mayoría de peruanos. Y ante estas situaciones que son bastante peligrosas, nos queda pues, y queda sobre todo a las autoridades, actuar para evitar algún problema mayor. Bueno, esto nos lleva entonces a lo siguiente, a lo que se conoce hoy día, y es el tema de la sesión de clase del día de hoy, el régimen de excepción. Hoy día vamos a conocer qué cosa es un régimen de excepción, básicamente, de qué trata, por qué es importante, etc., etc., ¿no? Hoy día vamos a hablar de cuándo aparecen los denominados régimen de excepción en el Estado peruano. ¿Qué cosa entendemos por un régimen de excepción, profesor Luis? Bueno, vamos por acá. Hablar de un régimen de excepción primero tiene que ver con situaciones bastante particulares. Por ejemplo, un país sumido en una guerra interna, vimos en el video el terrorismo, y la otra vimos un país donde hay una situación que peligra la vida, la pandemia. Cuando suceden cosas como las vistas, se puede llegar a hablar de un régimen de excepción. ¿Qué cosa es un régimen de excepción, profesor Luis? Bueno, vamos a ver por acá, en el chat. Muy bien, vamos a ver por acá justamente un régimen de excepción. Vamos a subrayar algunas ideas principales de este régimen de excepción. Bueno, un régimen de excepción nos van a permitir desarrollar acciones, pero estas acciones tienen que tener dos características, chicos. Tiene que ser una acción rápida, ¿no? Veloz, pero sobre todo tiene que ser una acción eficaz. ¿Por qué estas acciones tienen que ser rápidas y eficaces, profesor? Que hay situaciones, hay sucesos que están amenazando al Estado, pero sobre todo la convivencia de los peruanos o la convivencia de la sociedad. Cuando se dan situaciones que amenazan al Estado, imagínate una guerra, imagínate un tsunami, un terremoto, ¿no? Un movimiento sísmico que ha generado destrucción, es una situación que está amenazando la convivencia. Entonces, ante situaciones bastante complicadas, peligrosas, sea desastres naturales, sea guerras internas o externas, ante ese tipo de situaciones aparece un régimen de excepción, ¿no? Un régimen de excepción son acciones que el Estado va a desarrollar para tratar de evitar alguna situación peligrosa, o una situación que pueda poner en riesgo la vida de los peruanos, básicamente, ¿no? Entonces, profesor, hablar de un régimen de excepción es entender que existen dos formas. Hay dos formas de entender el régimen de excepción. Ahora, uno se preguntará, profesor,
Y estos regímenes de excepción se han inventado, el presidente los inventa, no. Pregunta, todo lo que tenga que ver con el Estado peruano se encuentra en qué lugar. El presidente y las autoridades van a aplicar todo según qué cosa. ¿Dónde se encuentran estos mecanismos, Lin Alessandro Coveñas, que tiene la mano levantada? En la Constitución. Muy bien, profesor. Estos mecanismos no lo inventa el presidente. Estos mecanismos están debidamente regulados en la Constitución Política del Perú. Eso es lo que tenemos que tener presente. ¿En qué parte de la Constitución? En el capítulo 7, específicamente en el artículo 137. En el artículo 137 se menciona sobre las formas de régimen de excepción. O sea, esto no es un invento del presidente. Ojo, esto en realidad ya se encuentra establecido en la Constitución Política del Perú. Repito, esto no es un invento del presidente. Esto ya se encuentra establecido en la Constitución Política del Perú. Ahí está, ¿ya? Formas de régimen de excepción, ¿no? Constitución Política del Perú. ¿Y cuáles son esas dos formas de régimen de excepción que se tienen que desarrollar para evitar de repente una situación conflictiva peligrosa? Bueno, una se va a denominar estado de emergencia. Una forma de régimen de excepción se denomina estado de emergencia. Vamos a poner por acá justamente estado de emergencia. O sea, una forma en la cual la Constitución Política nos dice que se puede salvaguardar la convivencia y la vida del Estado es ir a aplicar un estado de emergencia. Pero no es la única, porque también existe un estado de sitio, ¿no? Son dos mecanismos, estado de emergencia y estado de sitio. Entonces un alumno me preguntaría o diría, no, profesor, ¿y qué cosa es un estado de emergencia y qué cosa es un estado de sitio? Bueno, eso lo tenemos acá. Estado de emergencia. Por ejemplo, vamos a observar nosotros que este estado de emergencia se produce en algunos determinados casos, ¿no? Por ejemplo, cuando se da una perturbación de la paz, ¿no? ¿En qué caso, profesor, se puede perturbar la paz o se puede perturbar el orden? ¿En qué caso nuestro país está, profesor, en una situación donde la paz está en juego y está en juego el orden interno? Bueno, tenemos acá algunos casos. Por ejemplo, en una catástrofe, ¿no? Un estado de emergencia se da ante una catástrofe. Por ejemplo, en esta imagen se ve una vivienda que está cayendo. Cuando una vivienda está cayendo, claramente es un ejemplo de catástrofe. Y esta catástrofe se puede dar de repente por un huaico, por un terremoto, un tsunami, y está afectando la vida. Ante esa situación, se puede establecer un estado de emergencia. ¿Y un estado de emergencia qué significa, profesor? Significa que el Estado puede suspender algunos de tus derechos constitucionales. Por ejemplo, si tú normalmente tenías el derecho a, de repente, trabajar hasta medianoche, ahora ya no vas a trabajar hasta medianoche. Tu derecho al trabajo va a ser suspendido y a partir de ahora vas a trabajar hasta las 7 de la noche, hasta las 6 de la tarde, porque hasta las 9 empieza ya una restricción. Si antes tú podías tener el derecho o la libertad de ir a una reunión, ir a una fiesta, hoy ya no existen más reuniones, ya no existen más fiestas. Entonces, profesor, hay casos, estados de emergencia, donde se suspenden nuestros derechos constitucionales. Por ejemplo, mi derecho a libertad ahora se va a suspender, no se elimina, simplemente se suspende. Profesor, mi derecho a seguridad personal, ¿no? Si yo de repente, profesor, por ahí estaba acostumbrado a que de repente la policía acuda a mi defensa ante una llamada, ahora eso se puede suspender debido a que hay prioridades, debido a que ahora el Estado tiene que velar por mantener de repente el acatamiento de este estado de emergencia, ¿no? Que todas las personas, profesor, porten mascarilla, cumplan la hora y estén en su casa,
que no estén haciendo reuniones, fiestas, como normalmente se ha podido informar en épocas de estado de emergencia, ¿no? Por ejemplo, si antes nadie podía entrar a tu casa, ahora pueden ingresar los militares a tu casa. Sí. Si, por ejemplo, tú no estás cumpliendo el estado de emergencia, los militares pueden ingresar a tu domicilio, ¿no? Entonces, profesor, el derecho a la inviolabilidad del domicilio se estaría suspendiendo. El derecho a la libertad de reunión también se estaría... Entonces, profesor, el estado de emergencia busca salvaguardar, ¿qué cosa, profe? Busca salvaguardar el cumplimiento de esta medida. En un estado de emergencia hay que tomar algo importante. ¿Quién asume la defensa de este estado? Vendrán a ser las Fuerzas Armadas. Por eso, cuando el presidente Martín Vizcarra el año pasado decretó estado de emergencia, tú veías a los militares en las calles apoyando a la labor de la Policía Nacional, porque así lo había disponido o dispuesto el presidente, ¿no? El presidente Martín Vizcarra firmó este estado de emergencia y se va a disponer la movilización de las Fuerzas Armadas apoyando a la policía en el orden interno. Ahora, un estado de emergencia no puede exceder más de 60 días, es decir, más de 2 meses. No se puede, ¿ah? Y si en ese caso el presidente busca prorrogar este estado, nuevamente tiene que emitir un decreto firmado por sus ministros y obviamente por el presidente de ese Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, ¿cuándo hablamos de un estado de emergencia? Cuando la seguridad nacional se está viendo amenazada ante una catástrofe como por ejemplo una pandemia del COVID, ante un movimiento sísmico o ante inclusive de repente, profesor, una situación que amerite movilizar y decretar esto. No puede ser de repente la perturbación de la paz. Hay un distrito que hay demasiada delincuencia en el Callao, imagínate, están matando y robando. Entonces el presidente puede decretar este estado de emergencia. Puede movilizar a las Fuerzas Armadas y muchos de los derechos de las personas van a quedar suspendidos. No se eliminan, ¿ah? Simplemente se suspenden. Libertad, seguridad, inviolabilidad. Si antes tú eras libre de transitar a la hora que podías, ya no lo vas a hacer. Van a haber horarios. Si antes tú podías reunirte en tu casa, hacer una fiesta con música y todo, ya no lo puedes hacer. Hay medidas que hay que cumplir. Y si antes nadie podía intervenir a tu casa sin permiso o autorización, ahora sí pueden entrar a tu casa simplemente porque estamos en un estado de emergencia. Los militares o los policías, si así lo consideran, pueden ingresar. Pero existe otro régimen de excepción, que es el estado de sitio. El estado de sitio solamente se va a dar en el Perú, según la Constitución política, en casos de que suceda, ¿qué cosa? Una invasión. En caso de que un país, por ejemplo Ecuador, Colombia o Chile, nos quieran invadir, está peligrando la paz nacional a día. En caso que se produzca una guerra, de repente en la zona del norte, con Ecuador, en la frontera de Tumbes, ¿no? Se ha decretado la guerra, entonces ahí también se da un estado de sitio. Inclusive en una guerra civil, ¿no? Imagínate que dentro del Perú se produzca un enfrentamiento como fue en la época de los 80 con el terrorismo, Sendero Luminoso. Era una guerra civil. En esos casos se habla de estado de sitio. Ahora, profesor, estos casos nos permiten entender algunos elementos del estado de sitio. El estado de sitio no puede pasar los 45 días. En cambio, el estado de emergencia tenía como plazo 60, acá no puede pasar los 45 días, ¿no? Ahora, al decretarse un estado de sitio, el Congreso todavía se sigue reuniendo.
¿ya? El Congreso todavía se mantiene, esa es una de las diferencias con el estado de emergencia. El Congreso se sigue reuniendo para analizar esta situación, porque el estado de sitio requiere la aprobación del Congreso. No basta solamente con el que el presidente y sus ministros decreten, sino que además se requiere la aprobación del Congreso de la República en esta situación. ¿Por qué, profesor? Porque muchos de los derechos de los peruanos, si bien no se suspenden, pero también están en peligro, sobre todo en época de guerra o enfrentamiento. En conclusión, cuando me hablan a mí de regímenes de excepción, vendrían a ser básicamente dos, que son el estado de emergencia y el estado de sitio. ¿Cuál es la diferencia? El primero se aplica en un peligro, que puede ser una pandemia, el segundo en épocas de guerra externa o interna. Muy bien, si te gustó la clase, regálame un like y nos vemos el día de mañana en geografía. Cuídate mucho, un abrazo virtual. Chau, chau.